Buenas tardes, como les decía, bienvenidos al acto de presentación del libro de las memorias de Rafa Yuste, aunque su nombre completo concretamente es Bienaventurados, el valor de la memoria. Bueno, voy a hacer una breve semblanza, aunque de todos es conocido y me consta que mucho más por todos los que estamos hoy aquí, por ser amigos suyos, de Rafael Yuste. A continuación presentaré al autor, que también sé que es conocido por la gran mayoría de ustedes, y él a su vez presentará al profesor Feijoo, que tendrá una intervención relativa al tema que hoy nos convoca aquí. Rafael Yuste nació en Fernán Núñez, en Córdoba, en 1942, hijo de una familia constituida por 9 hermanos, de la que él era el menor, una familia de un estrato social humilde. A los 9 años entra en el seminario de San Pelagio, en Córdoba, y entre los 18 y 28 se forma como jesuita, antes de ser ordenado sacerdote en octubre de 1971. En agosto de 1972 llega como cura obrero a la colonia de Fuente Palmera. Desde el 82 hasta el 86 permanece en Granada impartiendo clases en la Facultad de Teología. Es elegido secretario de organización de comisiones obreras del campo de Andalucía. En 1986 marcha a Nicaragua por 2 años como misionero. En 1988 vuelve y es destinado como profesor a ETEA. Ese es el periodo en el que personalmente yo tuve contacto con él, un contacto además muy estrecho, porque él tuvo a bien aceptar la dirección de recursos humanos, y algunos de los que estamos ahora mismo en la sala de aquella época, pues tuvimos oportunidad de compartir en muchas ocasiones mesa, mantel y risa, porque era una persona que, como todos saben, tenía un sentido del humor exagerado, ¿no? Muy divertido. En su periodo de estancia en ETEA sí tuvo varias estancias en Paraguay, en Asunción. Por cierto, tuve oportunidad de visitarlo allí y, como por todos los sitios donde ha pasado, dejó un rastro de cariño y gratitud digno de mención. Posteriormente se trasladó a Almería, en donde estuvo hasta 2015, en el que fue anador en Marruecos para continuar haciendo lo que mejor hacía, que era el atender a los que más lo necesitaban, hasta que fallece en Málaga el 23 de octubre de 2018. El autor del libro, que se sienta a mi izquierda, don Manuel González Mestre, es natural de Ochavillo del Río, Córdoba. Nació en 1971, es bastante más joven que yo, el menor de una familia de 7 hermanos. Cuando Rafa Yuste llegó al pueblo, pues él tenía 1 año, llegó en 1972. Pero, dado que su casa era como la casa de Rafa, pues ahí se empezó a labrar una amistad que ha durado durante todo este tiempo, y que en parte es una de las causas, supongo, de que él haya escrito el libro que hoy vamos a presentar. Manuel es editor, empresario y escritor. Bajo su dirección se han editado más de 100 títulos de novela, ensayo, cuentos, guías turísticas, etc. Es diplomado en Ciencias de la Educación y ha cursado estudios en la licenciatura de Humanidades. En 1997 comienza a realizar guiones para documentales, proyectos multimedia y campañas publicitarias. En 2001 recibe en Barcelona el premio Mobius a la mejor aplicación interactiva cultural. Es colaborador de varias revistas y periódicos con más de 1.500 artículos publicados. En 2007 dirige una serie de 13 capítulos para televisión
sobre la ruta bético-romana. Su novela inédita, La lluvia del porvenir, fue finalista del certamen literario Fray Luis de León en el año 2017. En la actualidad dirige el sello editorial para niños Ediciones Giracebra. Con respecto al libro que hoy nos convoca, pues lo primero que hay que decir es que no es un libro más. Es un relato apasionante sobre un hombre excepcional, el jesuita Rafael Yuste. Un hombre de frontera, vitalista, inteligente y lleno de sentido del humor, entregado a la causa de la justicia social y de los más desfavorecidos, cuyos pasos han transitado por la Andalucía rural de los años 70, la transición española, la Nicaragua sandinista o los montes de Nador próximos a la valla de Melilla, como jornalero andaluz, misionero, profesor o doctor en filosofía. No es este libro una biografía al uso, aunque contiene datos biográficos, cosa para la cual harían falta más volúmenes. Pero sin ser una biografía, intenta ir más allá, aportando reflexiones del protagonista de esta historia sobre la Iglesia y la religión, la bondad y la solidaridad, el amor y la sexualidad, y la amistad y la libertad. Además del testimonio de sus amigos. Rafa, el hombre del millón de amigos. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿se me oye? ¿Se oye? Vale. Bueno, pues, en primer lugar, bienvenidos a todos y a todas, a los amigos y amigas de Rafael, a compañeros y compañeras de Rafael, tanto en comisiones obreras, en la universidad, a familiares y demás, ¿no? Este acto no solo quería ser un acto de presentación de un libro, sino que fuese algo más, que es un homenaje a Rafael Yuste Moyano, ¿no? Yo conocía a Rafa Yuste, me preguntaban, ¿cuándo conociste a Rafa Yuste, no? Cuando estaba haciendo el libro, algunos compañeros jesuitas. Yo no lo he conocido, yo ya cuando nací lo conocía, ¿no? Como bien ha dicho Jesús, ¿no? Cuando él llega a la colonia de Fuente Palmera como cura obrero, junto a Paco López de Ahumada y a Miguel Ángel Ibáñez, que por cierto el libro también es un homenaje a estos dos curas obreros, pues yo tenía 1 año, ¿no? Y a partir de ahí, mi casa, como muchas casas del pueblo, pues fue también su casa, mi hermano, su hermano, y ya se inició una relación que ha durado pues hasta ahora, ¿no? El origen del libro, pues Rafa tenía en su cabeza desde hacía tiempo, desde el año 2007, 2008, hacer una especie de memoria, y estuvo ahí tanteando. De hecho hay documentos suyos, ¿no? Y bueno, que luego me han servido a mí de material, pero bueno, lo fue dejando, y cuando en el 2017, a comienzos del año 2017, le detectan una enfermedad terminal, yo voy a verlo al hospital, a Málaga, y le planteo, oye Rafa, el libro hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, él al principio ahí titubeó un poco, pero él tenía ganas de libro, y entonces comenzó la aventura del libro, ¿no? El libro para mí ha supuesto, pues, el conocer a Rafa. Yo creía que lo conocía, y nunca conoce a nadie lo suficiente, ¿no? No nos conocemos ni a nosotros mismos, ¿no? Cuanto más a alguien. Y para mí ha sido una sorpresa, ¿no? A pesar de que creer que lo conocía y que lo conocía bien, ¿no? Y luego la cantidad de gente que ha participado en el libro, gente estupenda, maravillosa, ¿no? Pues con la que he tenido la suerte de aprender mucho, ¿no? Cuando muere alguien, pues es lógico y normal, ¿no? El sentir su pérdida y la pena, ¿no? Pero nadie dice que vida más bella, más bonita, más plena, ¿no? Yo creo que la vida de Rafael fue una vida bella y plena, ¿no? Hay dos de las muchas cosas que podría destacar, ¿no?
pero hay dos cosas que a mí me atraían mucho de Rafael, y una era la mirada limpia e inteligente, ¿no?, de un estoicismo amable que él tenía, y a pesar de haber vivido y de haber conocido tanto y de conocer la condición humana con sus luces y sus sombras, ¿no?, él siempre mantenía una mirada de ánimo, de alma, de alegría, ¿no? Eso me resultó hasta el último momento, ¿no? Ganas de vivir, ¿no?, una vitalidad fuera de lo normal, ¿no? Y la segunda cosa es la capacidad que tenía Rafa de admitir todo, ¿no?, y a todos, de admitir hasta lo más absurdo, lo más ridículo. Nunca rechazaba a nadie, ¿no?, por ningún motivo, ¿no? Y eso pues le hacía ser en gran parte como él era, ¿no? Yo creo que Rafa, como en el poema de Mario Benedetti, ¿no?, su vida fue defender la alegría. Hago una distinción entre alegría y felicidad, ¿no? La felicidad es algo más pleno, a lo cual pues llegamos a través de un estado de ánimo, la familia, el trabajo, las relaciones personales, y la alegría es algo más inmediato, más de ánimo, más vivaz, ¿no? Y Rafa sabía defender la alegría, ¿no? Para eso era, voy a poner solo dos ejemplos, uno en Nicaragua, la Nicaragua sandinista, están constantemente atacándole la contra nicaragüense desde Honduras, y él está allí haciendo proyectos de desarrollo, cooperativas agrícolas, centros médicos, escuelas, y todo eso se lo iban destruyendo, ¿no? Y esto lo cuenta Alberto Guerrero en el libro, y decía, Rafa, a pesar de todo, cuando acababa la jornada de coger café y de arrancar patatas, de cortar leña, dice, cogía y al anochecer nos juntábamos en una de las cantinas, dice, y los retaba a beber ron, a ver quién se caía antes, ¿no? Y a cantar y a contar chistes, ¿no? Entonces, esa parte también tan humana, ¿no?, y tan sencilla de Rafa, se da la mano con el Rafael también intelectual, el doctor en filosofía, ¿no? Era de una versatilidad increíble, ¿no? Podía ser. Y la otra anécdota de cómo Rafa defendía la alegría, me la contó también un amigo, Elías Ruiz, de Málaga, que era cuando iba Rafa a la quimioterapia, iban en su coche, en el coche de Elías, a las 8 de la mañana, iban los dos cantando la canción Grandó la Vila Morena o La Bella Xiao, iban los dos cantando, ¿no? ¿no? Con una entereza, ¿no? Y eso, esa fue su vida, ¿no? Yo creo que Rafa fue alegría, ¿no? Yo creo que esa palabra definiría a Rafa. Yo no me voy a extender porque quiero que mi tiempo, luego después de la intervención de Manuel, quede para los amigos que quieran decir, comentar algo, preguntar lo que ellos quieran. Agradecer a todos los amigos y amigas que han participado en el libro, que no los leo porque han sido 50 personas, ¿no? Y yo creo que no quiero aburrir a nadie. Ellos saben mi más profunda gratitud y aparecen ahí recogidas en el libro. Agradecer a la Universidad Loyola su acogimiento, ¿no?, y su recibimiento para hacer el acto que hoy estamos llevando a cabo, a los familiares de Rafa, a los amigos y amigas. Está aquí inclusive el alcalde de su pueblo, de Fernán Núñez, un bonito gesto, que es el máximo representante, ¿no?, de Fernán Núñez. Sería hoy para Rafa una alegría, esté aquí acompañándonos. También está el alcalde de Fuentecarretero, donde Rafa estuvo de cura obrero en los años 70. Ha venido también de la colonia de Fuente Palmera, el teniente de alcalde, Quique González, delegado de Cultura, también el delegado de Agricultura, Javier Sánchez Guisado, ¿no? Y bueno, por mi parte no me extiendo más, ¿vale? Y paso a presentar brevemente, como habíamos acordado Manuel y yo. Manuel es una persona con una formación fuera de lo común y por supuesto una gran persona y un gran amigo de Rafa, ¿no? Manuel, aunque vive en Madrid, es de Guadalcázar, nació justo un año antes que Rafa, cosa que, como él bien dice en el libro, le recordaba a Rafa, ¿no?, porque era muy puñetero y muy irónico, y estuvieron juntos en el seminario, y más tarde Manuel le dirigió la tesis doctoral
a Rafael, que versó sobre la teología de la liberación. Manuel es doctor en teología y doctor en filosofía, ha dedicado su vida a la docencia, ha llegado a ser decano de filosofía de la UNED, ha impartido clases en distintas universidades, es además escritor, publica con la selecta editorial Trota, es colaborador del diario El País y bueno, tiene un currículum que no queremos tampoco entretener ni aburrir más al público, y yo le doy la palabra a Manuel y el agradecimiento por haber querido estar hoy aquí con nosotros desde el primer momento que le llamé y le pedí por favor que me gustaría que fuera él el que presentara el libro de Rafa en Córdoba. Aceptó, y mi más profunda gratitud, Manuel, y nada, te dejo, tienes la palabra. Vale. Muchas gracias, Manuel. Yo tengo una sensación muy extraña, por lo menos ahora al principio, espero que se me pase mientras vaya hablando, pero es que es un trance porque no hubiera querido pasar. O sea, para mí hablar de Rafa, no estando Rafa ya, pues me siento un poco agarrotado, porque aquí en esta misma sala me presentó él algunas veces y, como ha dicho Manuel, siempre alardeaba en plan de guasa de que yo era mucho mayor que él, ¿no? Y lo decía también en Almería, donde me invitó muchas veces cuando estaba allí en el centro Indalo. Y bueno, pues me ha costado mucho hacerme a la idea de que Rafa ya no está con nosotros, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que nos pasará a todos, o nos ha pasado, quisiera decir, creo que me he apuntado 4 cosas. Lo primero que quería decir es que cuando presentó un poeta norteamericano un poemario suyo, un libro de poemas, dijo: quien toca este libro toca a un hombre. Pues yo he tenido la impresión, cuando he leído el libro, por el cual me he enterado de muchas cosas de Rafa que no sabía, yo he tenido la impresión de que al tocar ese libro tocaba a 2 hombres. Tocaba, por supuesto, a su autor, a Manuel, y es un libro muy generoso. Yo creo que para escribir ese libro hay que ser muy generoso, hay que tener una gran amistad con Rafa, como la tenía Manuel, pero ahí hay muchas horas echadas, hay mucha generosidad, hay muchos contactos con mucha gente. Es un libro fruto de la amistad y fruto de una gran generosidad, ¿no? Aparte de que yo creo que es un libro bien pensado, es un libro bien estructurado, bien escrito. Se nota que Manuel no es el primer libro que escribe, ¿eh? Como nos ha dicho Jesús antes, Manuel es un escritor y escribe muy bien. Entonces, la verdad es que el libro me ha gustado mucho, sobre todo por eso, porque denota mucha generosidad y mucha amistad. Rafa a mí me hablaba de una forma críptica de ese libro. Yo entendía que él iba a hacer su propia autobiografía. Nunca me lo dejó claro, ¿no? Y lo que sí me enteré después es que había pedido que yo escribiera el prólogo, cosa que hice con muchísimo gusto, ¿no? Escribir el prólogo de ese libro. Decía Unamuno que la última obra de misericordia que había que tener en cuenta era no publicar libros innecesarios. Y bueno, yo creo que este no es un libro innecesario, sino que es un libro que está cumpliendo una gran función y que, bueno, pues que a través de él vamos a recordar a Rafa, y queda ahí un testimonio para todos los que nos hemos rozado con Rafa, pues queda un testimonio muy bonito, muy importante, ¿no? Esto como introducción, felicitar por tanto a Manuel por el libro, ¿no? Y después un segundo punto que quería resaltar es que los antiguos romanos decían que morir era pasarse a la mayoría. Y yo os puedo decir algo que sabéis todos, y es que Rafa no tenía ninguna gana de pasarse a la mayoría. Rafa estaba muy bien con las minorías, sus minorías éramos todos los que estamos aquí
y muchísimos más en el ancho mundo, y no tenía ninguna gana de pasarse a la mayoría. Estaba muy contento con las minorías. Yo lo conocía a escasos metros de aquí, en el seminario de San Pelagio. Entramos juntos el mismo año, fuimos compañeros y ahí nos conocimos. Fue una época muy bonita. Estaba dirigido entonces por los jesuitas, tuvimos formadores estupendos, profesores estupendos en el seminario, y después Rafa y yo muchas veces íbamos al seminario, a ese edificio, con mucha nostalgia, ¿no? Realmente la vida que tuvimos allí era muy austera, muy dura, muy severa, muy espartana, pero no sé qué pasa, eso los psicólogos lo sabrán mejor, que nos quedamos, y yo creo que no le pasó solo a Rafa y a mí. Aquí hay algunos otros que también estuvieron, y yo creo que nos queda a todos ese sentimiento, ¿no? Rafa se sintió muy bien ahí en el seminario, se sintió muy bien en esta casa que fue la suya. Fue muchos años profesor, creo que de ética de la empresa o algo así aquí, y se sentía muy bien ahí en Pintor el Greco, donde tenían los pisos. Yo me hospedé ahí muchas veces con él, y se sentía muy bien en todos los sitios que aparecen en el libro. Se sintió muy bien, por supuesto, en América Latina, se sintió muy bien en Paraguay, se sintió muy bien en Nicaragua, en todas partes. Dejó muchos amigos. Voy a hablar después de la amistad como una característica suya, ¿no? Dejó muchos amigos en todas partes. Se sintió muy bien en Almería, quizás es cuando yo tuve más contacto con él, porque casi todos los años me invitaba al Centro Indalo a dar una conferencia en Almería, y se sintió muy bien en su pueblo. Una vez confundí su pueblo con Puente Genil. Madre mía, la que me echó. Nada, Fernán Núñez, su familia, tenía un enorme cariño a su familia, me hablaba mucho de sus hermanos, de su gente. Y bueno, yo creo que en todas partes donde él estuvo en Sant Cugat, hizo la filosofía en Cataluña, en Sant Cugat, y admiraba muchísimo a los catalanes, hizo amigos allí en Cataluña que todavía siguieron hasta su muerte siendo sus amigos. Y por supuesto se sentía muy bien en Fuente Palmera, en Los Chavillos, en los pueblos donde estuvo, ¿no? En todos los lugares por donde ha ido pasando, ¿no? Y se sintió muy bien también en Nador. Allí me invitó a que fuera a dar una conferencia, pero yo le dije que tenía que ser en francés, y le dije que mi francés estaba muy arrugado, que yo no podía dar una conferencia en francés, ¿no? Y también ahí se sintió muy bien con esas minorías, y a mí me impresionaba mucho cuando me llamaba para decirme, bueno, voy a Málaga, voy a la quimio, pero vuelvo esta tarde. Ese peregrinaje entre Nador y Málaga al final con la enfermedad, pues es algo que emociona y algo que conmueve, ¿no? A mí me conmovía mucho todo eso, ¿no? Yo donde más contacto tuve con Rafa fue en Madrid. Como ha dicho Manuel, le dirigí es un decir, porque Rafa no necesitaba que le dirigieran una tesis doctoral porque sabía trabajar académicamente estupendamente. Yo hice pues la firma y alguna cosilla más, pero no mucho más, ¿no? Y fue una época muy bonita porque a Rafa le costaba encerrarse, ¿eh? Si hubiera tenido que vivir la pandemia, el pobre las hubiera pasado canutas, ¿eh? Y allí se encerró. Se fue a la residencia de profesores de los jesuitas allí en Canto Blanco, en Madrid, y se encerró, porque para escribir una tesis hay que encerrarse, naturalmente, ¿no? Y fue muy bonito, porque lo hizo sobre la dimensión filosófica de la teología de la liberación. Y ahí yo descubrí dos almas de Rafa, ¿no? Él quería mostrar que la teología de la liberación no había sido un antojo pastoral, pasajero, que se le ocurrió a la gente, ¿no? Sino que eso tenía una tradición, había una filosofía, un pensamiento, había una dimensión filosófica detrás de la teología de la liberación, ¿no? Y ahí vi yo la doble alma de Rafa, ¿no? Rafa era un hombre de pabellón de urgencias, de ir a los que más lo necesitaban, de empezar por Fuente Palmera, Ochavillo, todos aquellos pueblos, y después pues todo lo demás que él ha hecho. Se sintió muy bien en Granada también, donde fue profesor, donde estudió la teología,
pero aparte de estar tan atento a donde más se le necesitara, al pabellón de urgencia, aparte de eso, la otra alma de Rafa era que no era únicamente un cura obrero, tenía inquietudes muy fuertes y preguntas sin solucionar, y, es decir, tenía también un alma intelectual, un alma académica, por así decir, ¿no? Yo recuerdo el día de su tesis que lo obligué a que se pusiera corbata, porque quería ir sin corbata a la defensa de la tesis, y le dije, no, el protocolo es el protocolo. La presidió el tribunal José Gómez Cafarena, otro jesuita entrañable para Rafa, para mí y para todos los que lo conocimos, y Rafa estuvo muy contento aquel día. Recuerdo que de aquí fue Teotonio con él a acompañarlo, que también ha fallecido, y la verdad es que lo pasamos muy bien aquel día. Y como digo, Rafa no tenía ninguna ganas de pasarse a la mayoría, pero ya que se ha pasado a la mayoría, a lo mejor le ha ocurrido lo que decía el obispo poeta Pere Casaldáliga, que decía que cuando él llegara y se encontrara delante de Dios y Dios le preguntara, ¿has amado? Y Pere Casaldáliga decía, y yo le diré, yo abriré mi corazón lleno de nombres. Imaginaos los nombres que se ha llevado Rafa. Si ha abierto su mochila o su corazón lleno de nombres, pues ahí estamos todos nosotros dentro de esos nombres, ¿no? La segunda cosa que yo quería decir es, lo he titulado los postes sagrados de Rafa, ¿no? Tomo la metáfora del historiador de las religiones, Mircea Eliade, que cuenta la historia de una tribu, la tribu de los Alchís, de los Ashilpa, y dice que estaban convencidos esa tribu de que su Dios había ascendido por un poste, un madero ensangrentado, había ascendido al cielo, y ellos se quedaron con el poste. Y entonces caminaban, un pueblo nómada, caminaban por el mundo con su poste a cuestas, procuraban seguir la dirección de la inclinación del poste, y llegó un momento en el que el poste se les rompió y anduvieron sin rumbo, y al final pues se sentaron y se dejaron morir, porque ya no tenían su poste, este poste sagrado, que en la historia de las religiones siempre es como una especie de pilar cósmico, como una especie de pilar de la tierra. El poste sagrado para esta tribu, pues eran las orientaciones, eran los valores, eran los ideales. Todos tenemos postes sagrados, no tienen que ser postes religiosos. El de Rafa era religioso, pero además era bien profano al mismo tiempo, era bien laico, tenía un gran desparpajo laico, Rafa, pero también tenía una profundidad religiosa muy honda, y de eso sí que fui también testigo, ¿no? Porque los dos fuimos jesuitas, los dos salimos, pero nunca terminamos de salir. Y los dos hablábamos mucho de ese tema y de lo honda que era la compañía para nosotros, ¿no? Y yo he puesto a mencionar algunos postes sagrados de Rafa. El primero no tiene nada de original, porque se os hubiera ocurrido a cualquiera de vosotros, es el de la amistad. José Juan Romero, me han dicho que en el funeral, aquí en Córdoba, en el funeral de Rafa, dijo que Rafa era el hombre de 1 millón de amigos. La amistad era muy sagrada para Rafa, casi era una especie de oficio para él. Y yo quisiera profundizar un poco en eso, porque la historia de la amistad viene de muy lejos. Aristóteles decía que la amistad es anterior al derecho y a la justicia, y alude a que los tratos antiguos se sellaban con amistad, con apretones de manos, con palmadas en la espalda, delante de una copa de vino, y dando una palabra de honor. Y era muy importante la amistad en ese sentido, ¿no? Y hay un filósofo francés que le preguntó, era un convertido, y le preguntaron que por qué creía en la resurrección de los muertos, y dijo, porque el cristianismo me ha dado su palabra de honor de que existe. Y es que nada tan frágil, pero al mismo tiempo tan importante como una palabra de honor, ¿no? Entonces, para Aristóteles dice, cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, pero incluso siendo justos,
necesitan de la amistad y parece que son los justos los más capaces de amistad. Dice, por tanto, 3 cosas. Si hay amistad, no es necesaria la justicia porque va a brotar por sí sola de la amistad. En segundo lugar, aunque haya justicia, siempre es necesaria la amistad. Y en tercer lugar, que los justos son los más capaces de amistad. Yo tengo mucha predilección por el tema de la amistad. Recuerdo la última entrevista, dando un salto a nuestros días, la última entrevista que le hicieron a Adolfo Suárez, dijo, creo firmemente en la amistad. He visto muchas veces citada esa frase, y lo dijo él, que recibió bastantes puñaladas dentro de su propio partido, ¿no? Y sobre todo me impresiona Nelson Mandela. Dice, ya sabéis que fue presidente de Sudáfrica, pero estuvo 20 años en la cárcel, y dice, mi gente me acusaba de cobarde por tender la mano, porque tendía la mano. Y tuvo el gran detalle, se le llama el Gandhi africano, ¿no?, a Nelson Mandela, y tuvo el gran detalle del día que tomó posesión como presidente de Sudáfrica, sentó en primera fila al que durante 20 años había sido su carcelero blanco. Y conocía a un teólogo protestante, Wolfgang Pannenberg, que era en su teología era muy católico, porque daba mucha cabida a la razón, al elemento racional, a las pruebas de la existencia de Dios, a todo eso. Y eso para los protestantes pues no era precisamente su herencia. Y entonces me contaba, dice, Manuel, muchas veces he ido a darle la mano a obispos protestantes y me he quedado así, no me han dado la mano. Yo creo que la amistad Rafa tenía un talante bondadoso, pero yo creo que además de su naturalidad para la amistad, creo que era también una convicción personal y era su forma de practicar la justicia. No hay mejor forma de ser justo que ser amigo de la gente, ¿no? Otro poste sagrado de Rafa es que era una persona buena. Y yo creo que es lo mejor que se puede decir de alguien. Y todos nosotros probablemente aspiraríamos a que cuando nos vayamos pues se pueda decir que hemos sido una persona buena, ¿no? Antonio Machado decía que el principal talante ético es el de la bondad. Y bueno, también ya en la antigüedad Platón decía que es una persona buena. Decía, pues es una persona que prefiere sufrir la injusticia a infligirla a otra persona. Y nuestro don José Ortega y Gasset tiene una frase que además la dijo en el primer artículo que escribió, que estaba dedicado a las ermitas de Córdoba. Es un artículo precioso. Él dice, es el primer artículo que doy al gran público. Y es un elogio de las ermitas. Él estaba muy ligado a Córdoba, su madre era de Puente Genil, no de Fenán Núñez, de Puente Genil. Y su madre murió durante la guerra civil, ¿no? Y él dice ahí, tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice Ortega, el premio suficiente, el premio único, el premio máximo al que cabe aspirar es poder irse tranquilo. Una frase que a mí siempre me ha impresionado. Una persona buena es lo que era Rafa, una persona solidaria, que se preocupa por los demás, mira que se preocupaba por todos nosotros, ¿sí? Y preocuparse por los seres humanos, pues es una característica de la persona buena. A mí me ha impresionado siempre una frase que decía Confucio, que decía, nunca disparar a un pájaro posado, no sería juego limpio. Él tenía una sensibilidad, Confucio tenía una sensibilidad humanitaria y humanitarista muy fuerte. Se cuenta el llanto tremendo que tuvo cuando murió un discípulo suyo, un amigo suyo, ¿no? Y bueno, en la cúspide de todo esto está para mí San Pablo, cuando dice, ¿quién sufre que yo no sufra con él? ¿Quién se alegra que yo no me alegre con él? Yo creo que es una declaración de humanismo muy difícil de superar, ¿no? Y preocuparse por los demás, en el caso de Rafa, yo creo que significaba, en primer lugar, cuando me tengas que cortar, me cortas, ¿eh? Yo creo que significaba, en primer lugar, que Rafa era muy sensible a la vulnerabilidad de los demás. Todos somos muy vulnerables, ¿no? Y Rafa siempre procuraba, y esto a mí me lo decía algunas veces, decía, qué cuidado hay que tener con las miradas,
con las palabras, hay que tener mucho tacto para no ofender a nadie, para no despreciar a nadie, para no ridiculizar a nadie, para no avergonzar a nadie. Rafa tenía esto, también era muy sensible al sufrimiento de los demás. Una persona buena entrega parte de su tiempo a aliviar el sufrimiento de los demás. Yo recuerdo el último diálogo que hubo entre Herbert Marcuse, dos filósofos, Marcuse y Jürgen Habermas. Habermas vive todavía con sus 94 años. Y se pasaron la vida los dos diciendo, a ver, ¿en qué se fundamenta la ética? El fundamento último de la ética. ¿Por qué tenemos que ser buenos en lugar de ser malos con los demás? Y cuando Marcuse estaba ya muy enfermo en Nueva York, fue Jürgen Habermas a verlo. Y en el momento que lo vio Marcuse le dice, Jürgen, ya sé cuál es el fundamento último de la ética. Y Habermas dice, a ver, ¿cuál? Dice, la compasión, la misericordia. Yo vi ganar unas elecciones en Alemania en el año 1974 con el lema Misericordia. La ganó un socialdemócrata, un gran político, Willy Brandt. El lema de los cristianos demócratas en aquellas elecciones era la economía. Y Willy Brandt decía, de economía andamos bien en Alemania, pero decía, en los mítines, decía, pero no nos miramos los unos a los otros, no nos tenemos en cuenta los unos a los otros, ¿no? Y con aquel lema, misericordia, Barmherzigkeit, tuvo el mayor triunfo que ha tenido la socialdemocracia alemana en toda su historia. Y otra cosa en la que se manifestaba el ser esta persona buena de Rafa, es que era sensible también, y esto yo creo que es muy importante, a la moralidad de las otras personas. Sabía valorar los méritos. Esto es muy importante porque es que de todos podemos aprender algo. No hay nadie de quien no podamos aprender algo. Y esto Rafa lo llevaba muy, muy dentro. Yo creo que valorar los méritos de los demás es algo muy importante. En tercer lugar, yo quería decir que Rafa ha dejado un buen recuerdo. San Agustín decía, vive de tal forma que cuando mueras no mueras. Yo creo que es el caso de Rafa. No ha muerto en realidad. En esto las religiones tradicionales africanas hablan del muerto viviente. El muerto viviente es aquel que físicamente ha muerto, pero las religiones tradicionales africanas dicen, mientras se le recuerde por su nombre, es un muerto viviente, uno que ha muerto físicamente, pero que sigue presente entre nosotros. Las religiones africanas son muy sensibles al tema de la muerte, ¿no? Han procurado buscarle todo tipo de explicaciones, ¿no? Hay una explicación que a mí me gusta mucho. Ellos dicen la muda de la piel. Dicen que al principio los hombres no moríamos, sino que cuando ya teníamos una edad cambiábamos la piel, ¿no? Hasta que un día una madre quiso cambiar su piel, fue a un arroyo, cambió su piel, vio el arbusto en el que su piel se detenía y volvió a casa. Tenía un hijo y el hijo empezó a gritar diciendo, tú no eres mi madre, tú eres una joven, mi madre era mayor, tú no eres mi madre. Y la mujer, triste por contrariar a su hijo, volvió al río, al arroyo, donde se había quitado la piel y recuperó su piel. Entonces entró la muerte en el mundo, dicen estas religiones tradicionales africanas, por el amor de una madre, porque el amor de una madre es más fuerte que la muerte, ¿no? Y, en fin, tienen muchas explicaciones, se intentan explicarlo de muchas formas, el tema de la muerte, que para ellos es tan extraño también como para nosotros, ¿no? Tiene Unamuno una novela que se llama San Manuel Bueno Mártir, en el cual uno de los personajes, Lázaro, cuando ya está muy enfermo, dice, hasta que un día, hasta los muertos, nos moriremos del todo.
Y quiere decir que ese día llegará cuando las generaciones que nos han conocido, que nos han querido, cuando esas generaciones vayan desapareciendo, entonces será cuando nos moriremos de verdad. Pero Rafa en este sentido no se ha muerto todavía, porque estamos aquí muchos, y como tuvo muchos amigos, pues tardará mucho en morirse, porque tenía amigos de todas las edades, y habrá gente, amigos muy jóvenes, pues que lo seguirán recordando. Cuando murió un intelectual, un filósofo español importante, Eugenio d'Ors, tenía un discípulo, José Luis López Aranguren, y cuando murió Eugenio d'Ors escribió a Aranguren: el espíritu no muere, el diálogo prosigue, la palabra no puede extinguirse. Yo considero posible seguir dialogando con Rafa en este sentido, a pesar de que él solo nos responda ya desde la otra orilla, desde el silencio de la otra orilla, ¿no? Pero el silencio es tan importante para el diálogo, que aunque ya solo nos hable desde el silencio, yo sigo hablando con él. El silencio es muy importante. En el Antiguo Testamento se cuenta que la gente fue a un personaje muy importante del Antiguo Testamento, Aarón se llamaba, y fueron a comunicarle la muerte violenta de sus 2 hijos. Estaba toda la gente expectante qué ir a decir a Aarón, y dice la Biblia, y Aarón no dijo nada. El silencio en este sentido es muy importante, ¿no? Y dejó escrito, perdonadme que cite a gente, pero es que como con ellos todos los días, con Kant y con toda esta gente, y Kant dijo: la vida tiene muchas fatigas, muchas dificultades, pero hay 3 cosas para superarlas. Una, la esperanza; otra, el sueño; y otra, la risa. Yo creo que nunca olvidaremos la risa sonora, espontánea de Rafa, y al mismo tiempo no resulta difícil compartir sus esperanzas referidas siempre a este mundo y al misterio último, a las 2 cosas, porque era un hombre profundamente religioso y al mismo tiempo pues un hombre, lo que implica ser una persona profundamente religiosa, que miras a tu alrededor y quieres arreglar lo que tienes a tu alrededor, lo que te rodea, ¿no? Y por último, y perdonad que haga una autocita que no me gusta, pero bueno, escribí un artículo en El País una vez que se llamaba, con interrogantes, «Solo una hamaca vacía», con interrogantes, ¿eh? Hubo gente que se olvidó de las interrogaciones y me decían: Manolo, ¿cómo dices solo una hamaca vacía? Cuento la historia. Vino un teólogo alemán, cuando murió Rudolf Bultmann, un gran teólogo protestante, vino al Instituto Alemán de Madrid, vino un discípulo suyo a hablar sobre la muerte. Y tuvo la conferencia sobre la muerte y no mencionó en ningún momento la resurrección. Y bueno, yo después nos fuimos a cenar a un restaurante y le dije: ¿cómo no han mencionado el tema de la resurrección? Dices que no es un tema del Nuevo Testamento. Y yo me quedé y, bueno, muy humildemente le cité algunos textos del Nuevo Testamento muy importantes que hablan de la resurrección, ¿no? Y me dice: no son históricos, la resurrección no es importante. Y digo, pues su maestro Bultmann pues decía que decir Dios y decir resurrección es lo mismo, que una cosa implica la otra. Unamuno, esto lo decía también, habla de un campesino que él salió a dar un paseo, se encontró con un campesino y le preguntó al campesino: ¿qué le parecería a usted un Dios que no resucitara a los muertos? Y dice que le respondió el campesino: ¿y para qué sirve ese Dios? Entonces este hombre, este teólogo, tomó una deriva de pronto, se puso muy serio y me dijo: mire, yo tenía un hijo de 27 años, se le declaró un cáncer, vivíamos en Tubinga y todas las tardes teníamos una hamaca y él se sentaba en la hamaca y allí venía su novia a verlo, venían sus compañeros, venían sus amigos, y mi hijo murió y su novia se casó con uno de mis ayudantes, tienen hijos que son ahora mis nietos, y dice: y eso es lo que queda la novia
quedan los hijos, quedan los amigos y queda la hamaca vacía. Por eso yo titulé el artículo Solo una hamaca vacía. Y bueno, mi tesis era que, y lo hablé mucho con Rafa, porque a Rafa ese artículo pues también le gustaba comentarlo, ¿no? Y yo desde que se fue Rafa me pregunto muchas veces, ¿dónde estará Rafa? Hans Küng, que ha muerto también hace poco, escribió un libro, Vida Eterna, también con interrogantes, y dice cuenta que un día mientras lo estaba escribiendo una hermana suya lo miró por detrás y dice, Hans, ¿pero tú crees de verdad en la otra vida? Se lo preguntó inocentemente, pero él dice que se sintió muy ofendido de que un miembro de su familia dudara, de que él creyera en la resurrección, porque para él era un poste sagrado. Y yo creo que lo era también para Rafa, lo ha sido en toda la historia de la filosofía. La filosofía no se ha atrevido a la palabra resurrección, pero ha hablado de inmortalidad. Y Rahner decía, eso era el preludio para hablar después de la resurrección, ¿no? Y bueno, pues no hay en la historia de la filosofía, pues no hay nadie que no haya hablado de la inmortalidad del alma, y la teología, pues ya os podéis imaginar que el tema de la resurrección de los muertos, Karl Rahner, el gran teólogo jesuita, el mejor teólogo, el más importante de la segunda mitad del siglo XX, pues decía que los evangelios se escribieron sub luce resurrectionis, a la luz de la resurrección. Si hay evangelios es por el tema de la resurrección. Y termino diciendo lo siguiente. Al recibir el premio, este filósofo del que hablé antes, Jürgen Habermas, al recibir el premio de los libreros alemanes, que es un premio muy importante, se hace de una forma muy solemne en la iglesia de San Pablo, en Frankfurt. Estaba el gobierno alemán en pleno, en primera fila, el canciller entonces era un hombre agnóstico, el socialdemócrata Schröder, y Jürgen Habermas, ateo, en su conferencia de agradecimiento por el premio de los libreros dijo: la esperanza perdida de la resurrección se siente a menudo como un gran vacío. Siempre ha sido un anhelo profundamente humano. Laín Entralgo, nuestro médico bueno, decía, lo cierto es siempre lo penúltimo y lo último es siempre incierto. La resurrección es incierta, pero es objeto de esperanza, y Rafa se ha ido con esa esperanza. Y yo consideraría muy injusto que no haya, perdona la tontería, que no haya resurrección. Al principio de la era cristiana la resurrección estaba pensada solo para los mártires, porque se suponía que ellos lo habían pasado tan mal que bien se merecían otra vida. Pero después poco a poco nos fuimos dando cuenta de que de una forma o de otra todos terminamos de mártires, y que la muerte pues nos convierte a todos en algún sentido en mártires, ¿no? He citado antes, me parece, a Caffarena. Yo iba los domingos a verlo en sus últimos años a la casa de los jesuitas donde vivía, y se me ha quedado, y con esto sí que termino de verdad, se me ha quedado su despedida muy grabada. Siempre decía, Manolo, Dios contigo. Yo salía estremecido, porque eso dicho por él es que llegaba muy hondo, muy hondo, muy hondo, porque era un hombre profundamente, era un sabio y al mismo tiempo un hombre profundamente religioso. Pues yo terminaría diciéndole eso a Rafa, Dios contigo, seguro de que está con él. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las intervenciones. La persona que quiera hablar, intervenir, decir lo que quiera o lo que le apetezca, ¿no? Pues puede hacerlo, ¿no? Allí hay un señor, Eulalio, jesuita también. Un momento, Eulalio, te van a dar un micro. ¿El micro? Ahora. Para los que no me conocen, soy jesuita
y he convivido varios años con Rafa en Pintores Greco. Quiero contar dos anécdotas recalcando el matiz irónico de Rafa. Cuando yo cumplí 70 años, ahora tengo algunos más, cuando cumplí 70 años, en la comida, pues él me hizo un elogio, Eulalio, no sé cuánto, en la comida, pues algo especial, una comida especial, y él hizo una especie de panegírico, ¿no? Eulalio, porque tú no sé cuánto y tal, y terminó diciendo, porque tú has decidido ser imperfecto. Una anécdota. Ser imperfecto. Lo nombran superior de la comunidad. Y estaba, los que conocían a mi hermano Miguel Ángel, estaban, él y yo estábamos paseando por Córdoba y dice, recién nombrado superior, voy a demostrar que se puede ser superior sin hacer nada. Bueno, ya que me ha dado Eulalio el micrófono, yo quería también, más que nada por animar a que participéis y digáis lo que se os viene a la cabeza en este momento, ¿no? A mí se me viene el montón de sensaciones que yo recibí cuando vuelvo de la Universidad Laboral de Sevilla, donde estaba estudiando, y vuelvo a mi pueblo, Chavillo, y me entero que hay 3 curas que van a trabajar al campo. La percepción de la gente cuando un cura se baja del púlpito, se quita todos los abalorios, se va al bar, busca trabajo como cualquiera y va al otro día al Tajo a trabajar como el primero y defiende con humildad, es decir, eso es lo más revolucionario que yo he visto nunca. El cambio que la gente empieza a tener es tremendo. Y después viene, lógicamente, pues todo lo que acompañó tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Recuerdo un Via Crucis que fue tremendo, porque en cada estación del Via Crucis se denunciaba una injusticia de un cortijo. Eso la gente, y cómo pues las personas, incluso alguna aludida que estaba en la procesión, salían huyendo de la procesión. Pero además todo eso lo hacían de una forma muy cortés, de una forma muy humilde. Es decir, que no se hacía desde ningún tipo de prepotencia. Y después, bueno, también se me ocurre recuerdo de Rafa, sus reflexiones, su capacidad para hacer pensar a la gente, ¿no? Recuerdo que una vez me dijo que él entendía que la razón de la existencia del ser humano, la razón profunda, era que si no existiéramos los seres humanos, ¿quién iba a apreciar de verdad todo lo que existe? ¿Quién iba a tener conciencia de todo lo que existe? ¿Y quién iba a poder valorar y pensar sobre todo lo existente? Imaginar un mundo vacío, sin conciencia, sin pensamiento. En fin, eran muchas las cosas que una persona que vivió para sí, para su propio disfrute, lógicamente, como todo el mundo, para ser feliz, y lo fue un ejemplo de eso que habéis dicho, de alegría, pero también para, por donde pasó, regalarnos, pues, lógicamente, una existencia mucho más dichosa. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que hemos sido más felices gracias a Rafael Yuste. Bueno, soy José Manuel Pedrosa y tuve la suerte de conocer a Rafa cuando era muy pequeño, cuando llegó con 12, 14 años, y creo que ha marcado toda mi vida, y tengo bastantes anécdotas con él cuando estuvimos trabajando en el campo,
Y hay empezamos la primera vez en la colonia de Fuente Palmera, no había empleo comunitario, entonces desde mi pueblo, con gente mayor, a través de Manolo el relojero, pues en un bar pues se empezó a hablar de ir a protestar, de hacer algo contra esa situación de paro que estaba la gente ya pasando hambre. Entonces a mí se me ocurrió decirle, porque estaba allí, y decir, oye, digo, ¿por qué no vamos a ver a los curas? Porque vamos a ver a Rafa y a Miguel Ángel. Entonces nos fuimos a Fuente Palmera en 2 coches o 3 y empezamos allí a plantearle, y él con toda su bondad. Al otro día se organizó la primera, desde allí de Fuente Carretero y luego ya de todos los pueblos, para pedir el empleo comunitario. Él ya se puso en cabeza. Hubo acciones, y una de las cosas que más me impresionó fue que, y de donde venía uno, de un pueblo muy humilde, trabajando en el campo, me dijo, vamos a ir a Córdoba. Y a Córdoba, Rafa, vamos a ir a ver al gobernador civil. Y yo, Rafa, a ver al gobernador civil, ¿pero eso qué es? Tú vas a venir y vamos a ver al gobernador civil. Yo cuando entro desde un pueblo, como yo decía, de calles de tierra, sillas de anea, con muchas necesidades, y me veo en aquel palacio, porque el gobierno civil para mí fuera un palacio, aquellos sillones que a mí me parecía, y nos sentamos y entramos a ver al gobernador civil para reclamar pues empleo comunitario. Yo no hablaba, yo lo que hacía era escuchar, pues yo tendría 17, 18 años, y dice, en un momento de la conversación, el gobernador civil que había, le dijo, Rafa, nosotros siempre hemos estado en el mismo bando, algo así. Y Rafa dijo, no, yo estoy con quien tengo que estar. A mí eso me dejó en aquel momento sorprendido. Él estaba con nosotros, estaba con los jornaleros, yo estuve con él en el sindicato, entramos ilegal en comisiones, participamos en muchas historias, Manolo también que ha hablado. Y hay una anécdota que me quiero acordar, me hacía mucha gracia, me decía siempre, yo de padre era el niño, íbamos a muchos sitios y era el niño, y nos pasó una vez una anécdota que íbamos por la Ventilla, íbamos repartiendo tabillas para una huelga o para algo, y estaba en aquel tiempo una serie que era Curro Jiménez, y a él, que su estampa es que lo veo repartiendo las tabillas, los nenes de la Ventilla empezaron a decir, ¡el algarrobo! ¡El algarrobo! Y el estudiante, yo con 16, 17 años, mi pelo negro tirado para atrás, yo era el estudiante, y eso lo tuvimos, bueno, hasta última hora, diciéndome lo del algarrobo, y yo decía algarrobo y él me decía a mí estudiante, ¿no? Y a mí me marcó también porque, fijaros, antes de las primeras elecciones, cuando se empleó el empleo comunitario, él planteó, y me plantea a mí, que era un chaval, que yo controlara las peonadas que daba la gente en el empleo comunitario, porque ya detectamos algo, ¿no? Ahí me metió, estuve unos meses llevando lo que era el empleo comunitario, que yo era un chavalillo, pues tenía 17, 18 años, y eso pues bueno, pues me ha marcado pues toda mi vida, desde que lo conocí hasta que ha muerto me ha marcado. Y tengo que decir como anécdota, mi pueblo ha sido un pueblo muy batallador, ya ha batallado muchísimos años por ser municipio independiente, y lo fuimos el 2 de octubre de 2018, y 2 días después iba con Manolo para Málaga, y fue las últimas palabras que hablé con él, decirme desde el tren, niño, por fin lo vais a conseguir, ya sois municipio independiente. Entonces que yo a Rafa ha sido toda mi vida. Hola, no es fácil seleccionar algunas de entre las miles de experiencias con Rafa. Seleccionaré 3. La primera, bueno, yo a partir del año 87 dejé los estudios, me dediqué a la vida milonga, borracheras nocturnas todos los días. Poco después conocí a Rafa, que también participó un poco en esa vida milonga, pero bueno, me fue
refrenando un poco. Total, que en una huelga general que hubo en el año 94, eran las 5 de la mañana, estábamos en un polígono, en un piquete, así un frío de muerte, era una huelga del 27 de enero. Y total, pasó uno por allí con una botella de coñac y yo pues le pegué unos traguitos. Pero claro, no había comido en tordía y aquello me sentó, total, que acabé en el hospital. Y lo primero, y cuando me despierto, lo primero que oigo es a Rafa decir: pobrecillo, si es que es muy cobarde, necesitaba envalentonarse para los piquetes. Y le pregunto: Rafa, ¿qué estás durmiendo en coma? Dice: durmiendo, porque los en coma no roncan. Después, en nuestra andanza hicimos un viaje por Italia, llegamos a Viena a ver a unos amigos y después acabamos en la Universidad de Lovaina en un congreso que organizaban los jesuitas sobre refugiados. Total, que estábamos en Padova y dice: Antonio, estamos al lado de la ermita del Santo Antonio, ¿te importa si entro? Claro, yo ya estaba un poquito más normalizado, pero todavía me quedaban algunos residuos de aquella vida licenciosa. Y entonces entra Rafa y me quedo allí y lo oigo, un bibiseo allí con el santo. Yo digo: Rafa, ¿qué le pedía al santo? Dice: a ver si te sale novia. Pero lo más grande no fue eso, sino que el santo obró el milagro inmediatamente. Y que conste que yo no soy creyente, pero fue llegar y besar el santo. Y la tercera es que, claro, yo no soy creyente y por tanto no celebré una boda religiosa, pero no por eso me libré de los curas. Que allí estaba Rafa. Que, claro, él, entre otras cosas, también hemos de decir sus defectillos, que es que le gustaba ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Y en las bodas también. Así que allí estuvo leyendo un poema de Mario Benedetti precioso y siendo una vez más el centro de la reunión. Y ya está, 3 cositas de ese personaje. Para mí puedo decir que fue como un hermano mayor o un padre y que ha sido el amigo más grande que he tenido. Hola, buenas. José Manuel, continuando con lo que ha hablado José Manuel, alcalde de Fuentecarretero, yo estuve trabajando en el ayuntamiento durante 15 años y yo siempre escuchaba hablar de los curas obreros que llegaron a Fuentecarretero, pero nunca profundicé en esa historia. Ahora, después de leer el libro de Manolo, he llegado a entender la identidad del pueblo de Fuentecarretero y la identidad de la colonia. No se podría... Hay que hablar de la historia de la colonia, pero teniendo presente a los 3 curas obreros que llegaron. Yo lo conocí físicamente a los 3, traté más a Paco porque organizábamos algunas actividades culturales en Fuentecarretero, pero la historia de la colonia es la historia de los 3 curas. Muchas gracias. Idia. Yo quiero dar gracias como jesuita por Rafa. Y digo esto en muchos sentidos. Con Manolo he hablado varias veces que quizás faltaba un capítulo en el libro, que no pudiste por la pandemia. Por un lado, que fue importante para él la Compañía de Jesús en toda su trayectoria, no solo Fuente Palmera, y por otro lado, lo mucho que él aportó a la Compañía de Jesús. Yo en cierto sentido, lo digo arriesgando un poco, me siento un poco huérfano. Rafa era de una generación de jesuitas que ya no existen, con un tipo de opciones que tendría sus cualidades y sus defectos, pero que tenía mucho de positivo,
como las de hoy, de los que trabajan en el mismo terreno social, tiene mucho de positivo y de negativo. Pero esa opción de considerar útil simplemente vivir con los otros, estar con los de abajo, lo que definía el carisma de Misión Obrera, eso no existe ya. Existen organizaciones sociales creadas por los jesuitas, muy eficaces, fantásticas, pero que no valoran como eficaz, como valoraba Rafa, como valoraba muchísima gente. Fue en Andalucía muy rico todo el movimiento de Misión Obrera de los jesuitas, y eso no solo fueron fallos lo que produjo el que desaparecieran, sino diferentes sensibilidades. Y yo noto que esa sensibilidad no existe, y Rafa era casi de los últimos de esa aventura con los que yo podía compartir ese tipo de inquietudes, de valorar el trabajo manual como algo espiritual, religioso, apostólico, evangelizador en sí mismo, aunque no dijera ninguna misa. En valorar participar en organismos sociales como comisiones obreras, donde él llegó a ser representante del sector del campo en Andalucía cuando estaba en Granada, como algo religioso, espiritual, evangelizador y no solo político y social. Es más, la dimensión espiritual de lo político y social, eso no existe. Existen jubilados, pero el último cura obrero que hubo jesuita fue precisamente uno de los tres que aparecemos en el libro de Rafa, que es Alberto Guerrero. Con él se acabó la historia. Y esto no lo digo como una añoranza, ¿no? La vida es así, pero hay que reconocer, la Compañía de Jesús no tuvo ni una sola parroquia que yo conozca en el campo llevado por una comunidad de los jesuitas, no por jesuitas aislados que sí tuvieron, salvo la de Fuente Palmera. Fue un bien tremendo a la Compañía. Yo me siento en deuda con Rafa por todo lo que me aportó. Por otro lado, también coincidimos en Centroamérica, él en Nicaragua, yo en El Salvador. Y también fue ganador porque yo se lo pedí. Fui a Almería y le dijo, estoy solo, vente conmigo. Enseguida dijo que sí, y después me echaron a mí, pues con más razón, fue más rápido. Pero ese tipo de sensibilidad religiosa, espiritual, apostólica, jesuítica, que reivindicamos, Rafa fue de los últimos. Hubo un tiempo que era toda una generación por toda España y también en Andalucía. Valorar lo de estar con el de abajo como estar con el de abajo en sí mismo con un valor, no inútil. Entonces, yo creo que los jesuitas deberíamos dar gracias a Dios por lo que aportó él a la Compañía de forma más explícita. Y por supuesto él estará contento de que no estemos solo añorando, sino trabajando para adelante, pero quien olvida el pasado prescinde de una parte importante del futuro. La última vez que nos confesamos juntos fue en un avión, y yendo a Panador, y allí nos confesábamos de todo lo que vivíamos y no vivíamos. Fue quizá uno de los dos amigos jesuitas con los que más confianza tenía en ese momento. En fin, no quiero alargarme porque lo homilético es un peligro de los clérigos, ¿no? Pero la Compañía está agradecida a Rafa, y hay que decirlo, y Rafa quería a la Compañía muchísimo, mucho más de lo que aparece todavía en el libro, y era una parte de su historia que quizás hay que reivindicar más todavía que lo que aparece en el libro. Bueno, y bendito sea Rafa que está con nosotros aquí. Ya está. Buenas tardes, soy de Castro del Río y conocí a Rafael Yuste Moyano pues ya por los años de la transición, a partir del año 76-77. Hombre, y por supuesto creo que el referente del movimiento obrero y fundamentalmente lo que respecta al mundo de los jornaleros en aquella época, obreros agrícolas, fue uno de los fundadores aquí en Córdoba del sindicato del campo de las comisiones obreras. Además fue también miembro de la ejecutiva de Andalucía de la comisión obrera del campo. Yo sí tengo una anécdota, ¿no? Recuerdo que una de las asambleas que tuvimos de jornaleros en Córdoba,
me parece que era en Batea de los Cueros, que entonces Comisiones tenía una sede, claro, y en aquella época estamos hablando de hace ya más de 40 años. Bien, vi que llegaron los compañeros del Bajo Guadalquivir, entre ellos se veían gente curtida, cara, trabaja del campo, y de pronto ve que había un hombre, bajito, bucalvete, con gafitas, tenía cara de intelectual. Claro, yo lo vi, me di para mí, y digo yo, pues, este es un jornalero fino, porque normalmente en aquellas épocas, hombre, no es por menospreciar, pero las vestimentas, el lenguaje, y cuando empezó a hablar, lo vi, me extrañó, y digo yo, pues, te está preparado, te parece que es un jornalero listo. Y después ya me enteré que era cura. Claro, entonces, desde entonces tuvimos ya cierta amistad, tuvimos varias reuniones, hombre, y decía que no, pues, que dentro de lo que fue la lucha por la transformación en Andalucía, por la lucha por la reforma agraria, aquellas famosas marchas que encabezó el comandante conocido Antonio Romero, Juan Antonio Romero, miembro de la Ejecutiva, pues tuvimos varias, los dos, tanto él como yo, y otros compañeros fuimos de la Ejecutiva de Andalucía, y entre ellos estaba Rafael Yuste, que era el responsable de formación. E incluso recuerdo que, bueno, en aquella época, tengo todavía por ahí el diploma, nos hicieron un diploma a los que potenciamos y fundamos a nivel de Andalucía, el Sindicato del Campo, un diploma en que lo viene firmado por él, por Rafael Yuste Moyá. No puedo hablar como los compañeros del Bajo Guadalquivir, porque lo tienen más cercano, pero sí puedo hablar más o menos de lo poquito que conocimos aquí. Y, por supuesto, aquí está Francisco Ferrero, que todo el mundo lo conoce, histórico del sindicato, fundado aquí en Córdoba, que también, por supuesto, también tuvo cierta relación. Y Manolo, que Manolo también, pues, también lo hemos hablado muchas veces. Cuando nos conocimos, lo primero que hablamos fue si conocía yo a Rafael Yuste Moyá, y efectivamente. En definitiva, creo que lo que fue en el referente sindical, al margen de su cuestión de cura, pero fue un gran trabajador y un gran compañero, nada más, solamente de eso. Ya que Juan Merino Cañavera, el Pena, ex alcalde de Castro de Río durante un montón de tiempo y ya lo es, lo quito, dirigente de Comisión Obrera del Campo y fundador de Comisión Obrera, no solamente aquí en Andalucía, porque también ha hecho sus pinitos por Cataluña en los 70. Yo, que no he tenido la, ¿cómo se le llamaría?, la suerte de compartir horas, minutos o como se le quiera llamar, con Rafael Yuste, sí lo he conocido más. Seguramente que conoceréis muchos de vosotros a Laureano Moedano, he conocido a Paco Povedano Cali y a otros muchos que no voy a decir nombre. Simplemente quiero decir que de aquello que pudiera servir, por ser a lo mejor la persona que hay aquí, que ha tenido una responsabilidad mayor en Comisión Obrera ahora mismo de lo que estamos aquí, decir en nombre de Comisión Obrera, Rafael, gracias por el ejemplo, gracias por haber animado tanto y por haber contribuido a consolidar Comisión Obrera desde una posición humilde, desde una posición de una visión y un sentimiento no generalizado, pero que contribuyó mucho a que Comisión Obrera fuera las comisiones obreras de todos, de los creyentes y de los no creyentes. Bueno, pues vamos a ir terminando porque tenemos que abandonar el sitio a las 9:30. Nos quedan 10 minutos por si alguien quiere que le firme el libro. Yo estaría encantado. Nada más. Ha sido un homenaje a Rafael. Por mi parte ahí queda el libro, ¿no?, que es de alguna manera algo que sirve para recordar y para conocer más una figura, un referente en los tiempos que estamos tan necesarios, ¿no? Y nada más, de nuevo muchas gracias por asistir, por haber estado hoy aquí compartiendo vuestro tiempo con nosotros. Muchas gracias.